muy notorios de que Ucrania iba a resistir. ¿Cómo puede llegar a ese rol un hombre de este calibre, con experiencia política y muy bien asesorado? No nos engañemos no nos olvidemos que la base del poder de Putin son los servicios de inteligencia. Él se ha basado en lo que es. Y los servicios de inteligencia de Putin, que tienen algo que los domina, un gran nacionalismo. Y ese gran nacionalismo supera a veces el sentido común. Nosotros lo hemos vivido acá en la Guerra de Malvinas. El nacionalismo es un sentimiento que nos hace sentir como superiores, cuando en realidad no lo somos. Antecedentes históricos en Rusia, porque no es una cosa que surja de ahora, es algo que tiene que ver con la cultura rusa. Hay un consenso entre todos los antropólogos, e inclusive entre los filósofos políticos, aún los que son ateos, que la religión es la base de una cultura. Entonces, eso es lo que vamos a investigar con respecto a lo que es Rusia. Allá por el siglo, por el año 900, en el Principado de Kiev, estaban los Rus, que sorprenderán como Rus, no es de Rusia, es de Kiev, donde estaban los Rus. Era un gran ducado. Y gobernaba ahí una familia que se llamaba Rurik, que era de origen varego, es decir, de origen vikingo, de sueco. Y este tal Vladimir, gran duque de Kiev, decide convertirse al cristianismo. Y aquí está la clave del origen del nacionalismo ruso. ¿Se convierte a qué cristianismo? ¿Al nuestro? No. Al cristianismo del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. No solamente se convierte, sino que se casa con la hermana del emperador Basilio II. Y hay un trasplante de cultura. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, fíjense, hay algo muy importante que nos diferencia a Occidente de este aspecto cultural que tienen los rusos, en general los eslavos y el oriente europeo. ¿Cuál es? La Iglesia católica nuestra surge en el Imperio Romano de Occidente como independiente del Estado. Nunca el Estado estuvo por sobre de ellas. En cambio, en Constantinopla, el emperador estaba por encima del gran patriarca, que era el jefe de la región. Es decir, que el emperador era visto con un halo sacro. Y esa unificación del poder político y del poder religioso da una tendencia autoritaria hacia el absolutismo. Esta dinastía Rurik va a predominar en Rusia 760 años, lo que es otro dato cultural muy interesante. Tanto tiempo, ninguna dinastía occidental ha predominado ese tiempo. ¿Y por qué predomina tanto? Es porque se venera la autoridad. Hacia 1240, los mongoles invaden el ducado de Kiev y los Rurik se exilan en un pequeño pueblo que se llamaba Moscovia, y empiezan a crecer. Hacia el siglo XV, volvemos a lo que habíamos mencionado antes, a Iván el Grande. ¿Quién es Iván el Grande, el gran duque? Alguien que cuadriplica el territorio, lo que lo hace muy popular. Su nieto, Iván el Terrible, iba a conquistar Siberia y sigue la expansión hacia occidente, hacia el Atlántico y hacia el sur, hasta el Mar Negro. Es decir, que nosotros vemos ahí un respeto por la autoridad y un gran sentido de la expansión territorial, con un gran sentimiento nacional. Esto nos lleva a explicar un poco la decisión de Putin, que tiene otro antecedente histórico, el de Nicolás II.
Nicolás II comete la misma equivocación. Se mete en la Primera Guerra Mundial y al principio tiene un gran apoyo. A los 3 años, la crisis que se produce después del trono. Además de otras cosas, ¿no es cierto? Pero la aceleración se dio por esa equivocación. Su nacionalismo lo perdió. Algo similar, calculo que le ha ocurrido al presidente Putin. No nos explicamos, dada su formación, otra cosa que haya incidido tanto en él como en el círculo que lo rodea. El problema es que ahora se ha metido realmente en una encrucijada de la que no sabe cómo salir, porque ha fracasado todo. Como él no sabía que su ejército no tenía espíritu de cuerpo, que sus armas eran anticuadas, que no iba a poder competir con las armas de la NATO. ¿Cómo se equivocó? Y no supo que la NATO, en vez de dividirse, se iba a unificar más, y iba a haber 2 naciones como Suecia y Finlandia que pidieron su ingreso. Todo lo contrario a lo que él pensaba. Él pensaba en la expansión, pan-eslava, todos los helados y lo que no son eslavos, hasta el Atlántico. Un planteo anticuado, pero que tiene algo que ver con la historia rusa. El problema nos lleva a la actualidad. Y en la actualidad notamos que el fracaso ha sido completo. Y el problema que tiene ahora es cómo sale de esta encrucijada sin perder el poder. Porque los generales rusos le habían aconsejado: mire, presidente, tome las provincias con mayoría rusa de España y las provincias orientales. Él no le llevó el apunte y siguió hasta quieto. Bueno, acá conocemos los resultados, no se lo voy a relatar. El problema es, ¿hay alguna posibilidad de paz? Yo hablaba recién con mi amigo el doctor Cadena y coincidíamos en algo. Sí, el invierno es muy crudo para las operaciones militares. Esto puede ser aprovechado. Y hay algo que no ha trascendido mayormente, pero que da la impresión que existiera. A Estados Unidos no le conviene una derrota absoluta de Rusia, porque Rusia se acoplaría a China, y el verdadero rival de Estados Unidos y de Occidente no es Rusia, es China. En consecuencia, habría una intermediación del gobierno norteamericano para tratar que la derrota no sea tan drástica. El tema es que esto implicaría una cesión de territorios, la que tiene mayoría rusa, por parte de Ucrania, que el presidente no quiere, pero no nos olvidemos que Ucrania depende del armamento de la NATO. Ese ha sido el factor decisivo en sus triunfos, además del espíritu de suerte. Y una de las equivocaciones de Putin fue justamente no tener en cuenta la historia. En 1917, ellos crean una república con la Revolución Rusa, los ucranianos, que estaba entre liberal y socialdemócrata. Los bolcheviques no lo aceptan y envían un ejército de 30.000 hombres y los arrasan. Posteriormente, Stalin, como otro castigo más, le quita los alimentos a esta zona y mueren 6 millones de ucranianos. Después de la Segunda Guerra Mundial, como castigo por alguna colaboración con los ejércitos alemanes, también mandan un montón de poblaciones de Siberia, es decir, que ya no se podía pedir que Ucrania tuviera una simpatía por Rusia. Quisieron separarse de inmediato y bien cayó el comunismo. Yo creo que el otro tema que surge, que se lo preguntan todos, es el de la guerra nuclear. Y con esto terminamos. ¿La guerra nuclear es posible? Todo es posible. Lo que no creo es que sea probable. Y nos vamos a dar a la experiencia histórica, porque aquí lo que importan son los hechos. Durante la Guerra Fría, de 45 hasta el 90, 45 años, no existió la posibilidad de la guerra nuclear. Ninguna de las dos superpotencias lo hizo. Los enfrentamientos armados fueron en todo el mundo, menos en la Unión Soviética y en Rusia. Ellos sabían, como lo sabe muy bien Putin, que si él inicia una guerra nuclear, él la pierde, o la pierden todos, y puede desaparecer la humanidad.
Yo creo que se tiene conciencia de algo que advirtió Albert Einstein cuando se desarrolló la primera bomba atómica. El hombre ha descubierto el arma con la cual puede suicidarse. Si quieren hacernos una pregunta, estoy a vuelta.